temas importantes. Y bueno, de esta forma comenzamos con Radio Rebelión. Miguel, hablemos de Ucrania. Eh, Bueno, sí, hay la información reciente es la reunión de Trump con Putin, donde dijeron que habían llegado a acuerdo, que iba a terminar la guerra, que tenía que negociar un cese del fuego, una finalización de la guerra. Pero primero, bueno, no invitaron al gobierno ucraniano, Zelensky, tampoco a los europeos, que bueno, en teoría no tendrían ninguna autoridad sobre Ucrania, pero supuestamente son los que están apoyando también a Ucrania. Y la declaración de Trump, por empezar, dijo que la culpa de la guerra la tenía Zelensky, es decir, Ucrania, que había atacado a Rusia, lo cual es un disparate. Es obviamente al revés exactamente lo que pasó. Fue el imperialismo ruso el que atacó a Ucrania con el objetivo de someterla y de quitarle algunos territorios, que es lo que está en el mapa marcado, básicamente lo que Rusia quiere quedarse, que ya tomó, digamos, y algún territorio más. Entonces, hubo una negociación, dicen ellos, ¿no? Duró 3 horas la reunión, este, y bueno, que llegaron a un acuerdo. Prácticamente el acuerdo es que se repartiría en Ucrania, es decir, el imperialismo yanqui dice, Trump, que Ucrania tiene que pagarle parte de sus hidrocarburos, parte de las llamadas tierras raras y sus minerales, en pago por la ayuda militar que le dio, incluso exagerando, triplicando, cuadruplicando lo que envió, efectivamente, que algo envió Estados Unidos. Eh, bueno, en fin, es repartirse Ucrania, y es parte de la política de ultraderecha de Trump, cuya posición es entenderse con el imperialismo ruso. Yo lo había dicho antes incluso de que asumir el gobierno, ¿no? Que él iba a terminar con la guerra de Ucrania, pero lo que no había dicho así claramente era que en base a aplastar a Ucrania. El gobierno de Zelensky de Ucrania es un gobierno capitalista que ha negociado con el imperialismo, le ha dado concesiones, el imperialismo norteamericano y europeo, y bueno, y sí, se ha enfrentado con el imperialismo ruso. Ahora está obligado, dicen, a negociar. Desde la Unidad Internacional de Trabajadoras y Trabajadores, Cuarta Internacional, eh, la posición que hemos adoptado es apoyar la lucha del pueblo ucraniano que combatió contra la invasión. Incluso eh, fue enviada ayuda eh, desde Europa a el pueblo ucraniano, a los sindicatos y organizaciones de izquierda ucranianas que son opositoras a Zelensky. No es que todos están con Zelensky, porque sí están contra los rusos, contra la invasión rusa. Y también ellos denunciaban, obviamente, la entrega de riquezas ucranianas de Zelensky al imperialismo norteamericano y europeo. Bueno, Estados Unidos quiere ahora intensificar eso, quiere que le den mucho más de lo que ya le dio, no solamente a las empresas en general, sino que le pague a Estados Unidos por las armas que le mandó. Bueno, esta fue negociación con Putin, no se sabe todavía qué va a hacer Zelensky, aunque dijo que estaba en contra, de que no lo invitaran, de que, bueno, que como que no puedo opinar, pero es una barbaridad. eh, y en primer lugar,
muestra el error de gente a veces de izquierda, o bueno, desde ya los PC, el castrismo, que apoyan a Putin, que dice que Putin es de izquierda, que Putin es antiimperialista. Bueno, un disparate cuando Putin es claramente imperialista. Y bueno, y ahora además acordando con Trump, el gobierno de ultraderecha norteamericano, que está amenazando a un montón de lugares del mundo, ¿no? Lo que dijimos la vez pasada, quiere ocupar, dice que quiere ocupar Gaza, eh, podría, dice, atacar el canal de Panamá, tomar el canal de Panamá nuevamente, que es de Panamá, efectivamente. Eh, bueno, a tomar Groenlandia, que es otro territorio que está ligado a Dinamarca y que él dice que es de Estados Unidos también. Bueno, en fin, está proponiendo un montón de cosas imperialistas, así abiertas, totalmente descaradamente. Y esto de Ucrania es otro hecho más. Por eso hay que repudiarlo, reiterar, tenemos que internacionalmente el apoyo al pueblo ucraniano, su defensa. Y además de eso, porque Trump también dijo, no, que Zelensky es un dictador, que no tiene votos, y está negociando con Putin, que sí es un dictador, que está persiguiendo a la izquierda revolucionaria rusa, ha metido presos, los ha atacado una y otra vez, izquierda que se oponía a la invasión a Ucrania. Por supuesto, Trump de eso no dice nada, ¿no es cierto? Este, entonces, bueno, esto eh, tenemos que plantear internacionalmente nuevamente o continuar la campaña de solidaridad con el pueblo ucraniano, con su defensa, con su derecho a defenderse, a resistir la invasión rusa. Y bueno, veremos qué hace el gobierno ucraniano, qué acuerdos llegan, o bueno, eso no se sabe todavía. Pero claro, está presionado totalmente ahora directamente por Trump, ¿no es cierto? Eh, Bueno, esto queríamos informar sobre Ucrania, no vamos a alargar demasiado el tema, pero sí que creemos que es importante que se conozca, porque hay mucha confusión sobre eso. E incluso la gente que apoya al pueblo palestino, muchas veces dirán, no, pero Putin es distinto. Bueno, es otro imperialismo que está masacrando, que produjo hay decenas de miles de muertos en Ucrania, hay zonas invadidas, aplastadas, gente desalojada de sus tierras. Entonces, eso es lo que está pasando en Ucrania. Y eso es lo que ahora es cómplice directo eh, el gobierno de Trump. Y por último, este apoyo supuesto apoyo que dice Trump que le dio el imperialismo norteamericano y europeo a Ucrania, fue obviamente muy limitado. Siempre buscaron negociar con Rusia, no querían la derrota de Rusia y querían sobre todo dominar Ucrania. Entonces fue una disputa, pero muy limitada, donde no les interesaba la independencia del pueblo ucraniano. Bueno, ahora se demuestra eso, Trump lo muestra abiertamente. Bueno, esto queríamos señalar en este programa. ¿Mm? Muy bien, no, excelente, Miguel, todo esto, ¿no? Bueno, por mi parte quería puntualizar algunas cosas que dijiste, ¿no? Primero este tema, ¿no? De cómo, bueno, con lo que terminas, ¿no? Cómo Trump en realidad está mostrando cuál era la política general de la OTAN, del imperialismo estadounidense, el imperialismo europeo también, ¿no? Claro, el imperialismo europeo, al no tener un Trump directamente ahí, sigue todavía cubriendo, digamos, sus intereses con democracia, libertad de los pueblos, etcétera, ¿no? Pero Trump directamente desenmascaró lo que quería, ¿no? Y de la forma más cruda y brutal, ¿no? O sea, queremos los recursos, ¿no? 50% de todos los minerales, de todos los recursos naturales de Ucrania, ¿no? Y que sus empresas funcionen libremente en Ucrania, ¿no? Entonces es brutal este tema, ¿no?
Bueno, eso muestra realmente qué es el imperialismo estadounidense. Eso tiene que estar claro y bueno, recalca un poco la posición que sacamos en ese momento, cuando inicialmente empezó esta guerra. Además de la condena a Rusia, obviamente, estaba el no a la OTAN, ¿no? Porque, bueno, sabemos qué es esto, ¿no? Y realmente la política de la OTAN, como tú decías, ¿no? O sea, no, el armamento que dio a Ucrania no fue para que Ucrania gane, ¿no? Fue básicamente para desgastarle un poco a los rusos, ¿no? Pero nunca lo necesario para que Ucrania pueda derrotar a Rusia y con una serie de limitaciones absurdas, ¿no? Como ese tema de que no podían atacar en territorio ruso y que hasta ahora, ¿no? No pueden utilizar las armas profundamente en territorio ruso, ¿no? Entonces, bueno, era una forma de, más o menos como que defenderse, pero con las manos amarradas, digamos, ¿no? Y Europa, Estados Unidos le estaban amarrando las manos a Ucrania en el marco de una ofensiva brutal de Rusia, ¿no? Y además, justamente el hecho de que Trump ahora haya cambiado el discurso de Estados Unidos y prácticamente repita tal cual lo que decía Rusia, que diga, bueno, la culpa es de Zelensky, la culpa es de Ucrania, ¿no? No habría guerra sin Ucrania, tiene que ver justamente con su forma de ver al resto del mundo, ¿no? Aquí los que deciden son los patrones, ¿no? Los amos, los países imperialistas, ¿no? Y los demás, bueno, si hay algún empleado medio rebelde, entonces es su culpa todo lo que pasa. Si lo matan es su culpa, ¿no? Y es la situación de Ucrania, ¿no? Acá, digamos, lo que dicen básicamente es de que Ucrania no tenía el más mínimo derecho a la soberanía, a decidir, a... Porque básicamente estamos viendo eso, ¿no? O sea, ¿por qué? ¿Cuál es el argumento que usó Rusia y que ahora Trump le da toda la razón a Rusia? Es básicamente que Ucrania no puede decidir alejarse de Rusia. Si tiene que estar y está sometido a ser el patio trasero, como muchas veces se dijo de América Latina respecto a Estados Unidos, bueno, eso en el caso de Rusia frente a Ucrania, ¿no? O sea, Ucrania estaba condenada a ser el patio trasero de Rusia, y bueno, sigue estando en gran medida por los intereses rusos, etcétera. Y claro, Trump lo que dice es, Rusia no tenía otra opción, ¿no? Frente a lo que estaba haciendo Ucrania, ¿no? Con eso lo que dice es de que si México, si nosotros, Bolivia, si América Latina, cualquier país del mundo decide optar independientemente por una vía, bueno, rompiendo y alejándose de su imperialismo, bueno, es lógico que la gente de los imperialistas actúen como Rusia, ¿no? Bombardeando, atacando, matando, ¿no? Entonces, básicamente es eso, ¿no? Por más equivocado que haya sido el camino que está tomando Ucrania de querer irse hacia, decidir en lugar del imperialismo ruso, el imperialismo europeo, la Unión Europea, etcétera, eh, la verdad es de que Ucrania tendría el derecho de poder decidir, aunque sea eso, ¿no? Imagínense qué hubiera pasado si Ucrania o cualquier del país del mundo decide, bueno, nosotros decidimos, nosotros ponemos nuestras reglas, nosotros queremos ser soberanos. Bueno, ahí lo que están haciendo Putin y Trump, ¿no? Agarrar y dividirse el país y aquí no vale nada. O lo que tenemos en el caso de Palestina, ¿no? O sea, ahí sí es de genocidio, ¿no? Si alguien no hace caso a lo que dicen los patrones. Ese es el marco imperialista y bueno, lo importante, me parece que lo más recalcable en la perspectiva de, bueno, de la sinceridad en este caso con la que habla Trump, es un poco esa transparencia, ¿no? Porque normalmente el imperialismo se tapaba con el manto de democracia, incluso, ¿no? Estados Unidos muchas veces habló de la autodeterminación de los pueblos, etcétera, ¿no? Bueno, acá no hay nada de eso, ¿no? Acá es los negocios más burdos, lo más crudo y la situación imperialista de la forma más burda, ¿no? O sea, acá los ucranianos no cuentan, no nos interesa esto, acá nos estamos poniendo de acuerdo entre Rusia y Estados Unidos y los ucranianos obedecen, ¿no? Y si no, aténganse a las consecuencias, ¿no? Entonces, brutal, ¿no? Y el ultimátum prácticamente que le da Trump a Zelensky y bueno, y a toda Ucrania de que, bueno, firma o firma, ¿no? Sí, eso es un poco gracioso, ¿no? Porque Trump llegó a desconocer incluso a Zelensky, llamándole dictador, diciéndole de que no había ganado elecciones, pero todavía le sigue exigiendo que firme la entrega de los recursos naturales de Ucrania, ¿no? Claro. Entonces, Bueno, sí, sí, no. claro, Dice que ¿no? tiene el 2% de apoyo, Pero supuestamente. entrégueme los recursos, ¿no? O sea, no importa que no tenga el apoyo, ¿no? Claro. Bueno, eso es terrible, ¿no? Y tenemos que tomar en cuenta que ya Zelensky ya estaba entregando gran parte de Ucrania, bueno, los intereses foráneos, ¿no? Endeudándose, privatizando, hechos de corrupción, etcétera. Entonces no era la mejor alternativa para Ucrania, pero frente a lo que ofrece y lo que exige Trump, hasta un Zelensky, hasta un tipo totalmente vendido al imperialismo,
dice, bueno, pero un momentito, tampoco pueden pedir tanto, ¿no? Se me están pidiendo que regale el país. Y es eso lo que estamos viviendo, ¿no? Y eso es lo que quería al final la OTAN, ¿no? La OTAN estaba en un proceso de recolonización, bueno, ese es su intento a nivel internacional de recolonizar los países, y en el caso de Ucrania eso quería, y a eso está avanzando, y eso es lo que quiere, y Trump lo está diciendo directamente, entréguenme los recursos naturales, ¿no? Y aquí también es importante, bueno, lo que decías, Miguel, ¿no? Hay mucha gente que dice, bueno, pero frente a Estados Unidos, frente al imperialismo, bueno, por lo menos Rusia se pelea, digamos, ¿no? Y acá también tenemos que ver eso, o sea, los acuerdos a los que están llegando Trump y Putin son una barbaridad también, ¿no? Los territorios ocupados que Rusia está ocupando en Ucrania, Donbass, centralmente, también Lugansk, pero centralmente los minerales de Donbass, bueno, Putin ya habría acordado con Trump que van a entrar empresas estadounidenses a explotar las tierras raras y los recursos minerales en esas regiones, ¿no? O sea, ¿qué enfrentamiento estamos hablando, no? Son amiguitos, ¿no? Claro, pueden tener roces como los roces que pueden tener entre patrones de una u otra empresa, pero al final están juntos contra los trabajadores, ¿no? Contra los pueblos del mundo. Y eso queda claro acá, ¿no? Y claro, ahora de Europa reclama que no, porque le están dejando fuera del reparto, ¿no? Se están partiendo Ucrania de la forma más burda, como en algún momento se partieron África entre las potencias imperialistas. Bueno, eso están haciendo hoy en día con Ucrania en pleno siglo XXI. Y bueno, Rusia, perdón, Europa está reclamando porque la dejan fuera de la fiesta, ¿no? Fuera del pastel, ¿no? La están dejando sin su tajada, ¿no? Entonces seguramente le darán algún pedacito y con eso ya... y eso es importante, o sea, aquí no se está firmando la paz, aquí se está firmando la recolonización de Ucrania, brutal y imperialista y de la forma más bueno, aberrante que puede ser, ¿no? Y esto realmente nos muestra el carácter del imperialismo, ¿no? O sea, burdo totalmente y bueno, de este tipo de fenómenos de ultraderecha como es el caso de Trump y tantos otros, ¿no? Entonces realmente es totalmente condenable y en ese marco, bueno, ratificar toda nuestra solidaridad, todo nuestro apoyo al pueblo ucraniano y bueno, ahí también el tema de el llamamiento, ¿no? O sea, y la exigencia, o sea, porque si hubiera habido una campaña masiva de toda la izquierda a favor del pueblo ucraniano, quizás se hubiera podido dar una salida distinta, ¿no? Y ahí lastimosamente mucho de los sectores que se consideran de izquierda, lastimosamente apoyaron a Rusia, ¿no? Contra Estados Unidos, contra el pueblo ucraniano, ¿no? Entonces, eso está muy mal y eso justamente está haciendo de que hayamos sido muy pocos los que apoyamos consecuentemente a Ucrania, al pueblo ucraniano, a su resistencia frente a la invasión rusa y a su deseo de realmente decidir por sí mismos qué destino darle a Ucrania, ¿no? Entonces, bueno, eso es muy importante y es necesario ratificar esto y sacar lecciones de esto, ¿no? Acá no hay ningún imperialismo que sea mejor que el otro, todos los imperialismos son asesinos, criminales, buscan colonizar, recolonizar los países, tanto Rusia como Estados Unidos, como Europa, por más democráticos que se muestren, o como China incluso, que sigue alardeando del socialismo. Rusia también usa banderas comunistas todavía. Entonces, frente a eso, es necesaria la máxima unidad de los pueblos del mundo contra los imperialismos, contra todos los imperialismos, ¿no? Y bueno, ratificar nuestra posición en su momento, ¿no? Fuera Rusia de Ucrania, fuera la OTAN y bueno, sigue en la perspectiva de una lucha que realmente le dé soberanía a Ucrania y que como estamos viendo eso es imposible alcanzarlo de la mano de ningún imperialismo, ¿no? Ni ruso, obviamente, pero ni el europeo ni el estadounidense, ¿no? Entonces, bueno, en este momento de situación tan dura para Ucrania, bueno, seguimos levantando eso, ¿no? La necesidad de todo el apoyo y toda la solidaridad con el pueblo ucraniano, ahora no solo contra el enemigo invasor ruso, sino también contra este supuesto aliado que tuvieron, pero que en realidad también era su enemigo, que es Estados Unidos y la OTAN, ¿no? Eso es. Bien, hablemos de Argentina, Miguel. Bueno, tenemos un video.